Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos a esta nueva temporada de Insólita Experiencia. Este programa que inició sus transmisiones en el año 2013 y que desde ese momento a la fecha, bueno, pues han pasado una cantidad impresionante de cosas. Han pasado por estos micrófonos, por estas cámaras, cientos de contactados, cientos de personas que aseguran estar en contacto con esas otras realidades. Un programa ya considerado clásico en las redes sociales y que Insólita Experiencia ha logrado posicionarse como uno de los más antiguos, de los más longevos, pero que siempre ha abordado la temática del contactismo como a ustedes les gustan, lo real, lo auténtico, siempre escuchando en todo momento a aquellas personas que refieren vivir esas experiencias de comunicación con esas otras realidades. Pues hoy tenemos a una invitada muy interesante, a una invitada que siempre que viene a la Insólita Experiencia es el deleite de todos ustedes, me refiero a Lourdes Gómez. Con ella estaremos conversando durante los próximos minutos sobre lo que implican los mensajes marianos, las profecías y de qué manera toda esta temática puede entrar en contacto con el asunto ovni. ¿Realmente hay un vínculo de comunicación entre el tema ovni y el tema mariano? ¿Realmente lo vemos esto así o son dos cosas completamente distintas? Bueno, ¿quiere saber toda la historia? Quédese aquí en Insólita Experiencia. Le recuerdo que este programa lo encuentra en Spotify y en YouTube como @JohananDíaz. Así tal cual, el canal en Spotify y YouTube se llama @JohananDíaz y el programa es Insólita Experiencia. Bienvenidos sean todos ustedes, toda la banda de los Johaneros Go, a esta, la nueva casa de la Insólita Experiencia. Lourdes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Johanna, muy contenta de estar aquí contigo en La Insólita. Ay, Lourdes, pues son muchas historias que han pasado a través de la Insólita Experiencia, no de ahorita, desde el año 2017, contigo, Así es. aquí. Desde que nos conocimos en aquellos entonces hasta la fecha ha habido una evolución tremenda en las redes sociales en cuanto a nuestras temáticas, pero también en tu vida y también en tu trabajo, que antes eran participaciones en la Insólita Experiencia, y de repente llegó tu podcast Noche de Lluvia. Así es, pues recuerdo que inicié apareciendo en pantalla, sobre todo en La Insólita Experiencia, para hablar de actualidad insólita. Uy, ya sé. Que aquí los pueden Era, encontrar esos videos, sí, ¿eh? Aquí en este canal. hacía esa parte de actualidad y sobre todo también estar detrás de las cámaras, ¿no? Ayudando con la producción, con la organización de entrevistas, todo eso, y como que me costaba dar el salto a tener mi propio espacio. Tú me has animado mucho siempre a eso, pero yo tenía dudas. Lo he manifestado siempre, tenía dudas porque en España el periodismo del misterio es muy convencional, muy escrito, muy radiofónico. Yo me sentía cómoda en esos medios donde pues crecí. En España, ¿no? Desde el año 2007 que empecé yo mi blog y mis primeras colaboraciones en prensa, radio y televisión sobre estas temáticas, y tenía dudas en dar el salto a las redes sociales, porque mis temas son profundos, porque yo hago periodismo del misterio pero con muchos datos. Hago periodismo del misterio hablando pues de muchas cosas en profundidad, y pensaba que quizá podría resultar aburrido dado la inmediatez y la velocidad con la que va todo en redes sociales. Entonces me costó dar este paso y finalmente di ese salto al vacío. Me lancé de lleno al periodismo del misterio en redes sociales gracias a tu apoyo y a tu ejemplo, que eres uno de los pioneros en hacer periodismo del misterio, si no el primero en redes sociales, Del tema OVNI. del Del tema tema OVNI OVNI. en redes sociales. Y bueno, En pues ha México. salido muy en toda Latinoamérica Ok. y ha salido muy bien. Claro, mira, yo recuerdo, y ustedes que nos vienen en estos momentos, en el año 2013 empezamos porque YouTube tenía una cosa que se llamaba Hangout. El Hangout era las transmisiones en vivo, entonces era una herramienta que nos permitía transmitir cuando ninguna otra aplicación te permitía transmitir en vivo. Entonces, cuando yo vi esa opción,
pero inmediatamente, creo que a los 2 días de que salió, porque te llegó, bueno, a mí me llegó un correo electrónico diciendo, si ahora quieres transmitir y quieres conectar con tu comunidad, transmisiones en vivo. Y a partir de ese momento... Era como un Messenger evolucionado, porque tenía un chat, ¿te acuerdas? El Hangout, y luego podías eran los transmitir. inicios realmente Era de todo esto. como la semilla Claro. de lo que ahora estamos Porque haciendo. Mira, durante mucho tiempo fue Oxlack en los fenómenos paranormales. Te estoy hablando del 2008, no, 2009, 2010. Sonaba y sonaba, pero con todo. Y en el tema de los ovnis no había como una cara visible. Y ahí fue cuando entró yo. Estoy hablando de redes Internet sociales. y redes sociales. Todo estaba naciendo apenas. YouTube en el 2008, 2009 no es lo que es actualmente. No. En aquellos momentos uno montaba, recuerdo que este canal de Insólita Experiencia, que se abrió en el 2008, yo lo abrí porque era la moda. Todo el mundo tenía un canal de YouTube y subían cosas que el gatito, que fue lo que primero se empezó a hacer viral, el gatito. Y luego yo lo que subía eran las notas que yo publicaba en Tercer Milenio. Y de repente empezaron a llegar muchos, y de repente eran más, y más, y más, y más, y así era. Y de repente llegó Isabel aquí, al foro de la Insólita. Mira, a mostrarte un gatito precisamente. Ahí está, muy bien. ¿Me enseñas más, mi vida? Ya casi termino. Es Isabela, que viene aquí, que nos acompaña ahora en las grabaciones. Y bueno, pues y era eso, Lourdes. Yo recuerdo que sobre todo, fíjate, porque tú tienes la perspectiva desde acá. Sí, de México. Yo recuerdo que a nosotros en España, en el periodismo del misterio, como que nos daba miedo, no explorábamos la parte de YouTube, era sobre todo puro audio y el incipiente podcast en aquellos entonces. Pero era puro audio, nada era más. Era audio que se almacenaba en plataformas. ¿Sabes? Y que escuchabas si te habías perdido, porque yo era de radio nocturna, o sea, quiero decir, de madrugada escuchar El día que era espacio en blanco de Miguel Blanco, La Rosa de los Vientos, Milenio 3, los meros programas del misterio, que es donde... Los míticos. Míticos. Bueno, Espacio en Blanco es toda una leyenda de la radio. Si te quedabas dormido, pues usabas internet para escuchar el programa. Eso era el uso que hacíamos en España del internet en el periodismo del misterio, almacenar el audio de los programas, fin. Y lo que nos llamaba la atención, o para lo que sobre todo usábamos YouTube y era la conexión con América, es para las movidas, las polémicas y todo lo que pasaba en Tercer Milenio. Pues o sea, sí, era súper atento pues es como a todos, las noticias. vivían nada más vivían de lo que nosotros hacíamos acá en México. No, tampoco te pases. Estábamos al pendiente, le dábamos seguimiento, recuerdo la súper mega polémica, ¿no? Con el B-Witness, que ahí estábamos todos pendientes de YouTube, pero no era el medio en el que nos movíamos, ni mucho menos. A ver, pero Lourdes, y ese es el recuerdo que yo tengo de las polémicas y las movidas de Tercer Milenio, darle seguimiento en YouTube. Estamos hablando de radio, estamos hablando de esas primeras transmisiones. Ahora, al 2026, todo mundo, que quiere escuchar el programa que sale en tal estación, que se transmite en tal país a tal hora y que hablan de tal tema. Entras a internet, a estas aplicaciones de podcast y lo encuentras, porque lo encuentras. Pero no me estoy yendo tan atrás, hace 5 años atrás, 6 años atrás, esto no existía. Ahora vete 15 años atrás, menos. ¿Sabes cuándo publiqué yo mi primer podcast en audio? Mi primer podcast en el año 2001. Fíjate. Las transmisiones que se hacían en audio con mis compañeros de la universidad, me escuchaban 3 personas. Y cuando eran 5, éramos súper felices. Sí, nosotros igual. Yo me está viniendo ahora el recuerdo que yo tenía ahí, que se había perdido. Foros del misterio. ¿Tú alguna vez conociste yo estaba. FDM? Estábamos todos, o sea, en esa época
Uno de mis mejores amigos, que le mando desde aquí un beso enorme, Gapito, uno de los moderadores de Foros del Misterio, a él y a su esposa Ángela, que para mí eran lo máximo. Estamos siempre en FDM, en Foros del Misterio, porque era un foro donde se abría un hilo de cada programa de misterio. O sea, estamos hablando cuarto milenio, tercer milenio, espacio en blanco, y ahí comentábamos las noticias, lo que pasaba, las polémicas internas entre los investigadores. Diego Marañón, que actualmente forma parte del equipo de Cuarto Milenio, era uno de los líderes de FDM. Y ahí estábamos, o sea, era el foro del misterio FDM. Jolín, qué recuerdos, Johanan. Ya me había olvidado de eso. En América había uno muy importante que era creo que era de Puerto Rico, ya ni me acuerdo, pero era de Puerto Rico, uno de los foros más importantes. Y iba a la par de lo que se hacía en España. Porque hay que recordar que durante muchos años el misterio fue realmente hecho por gente de España, que recorrían toda Latinoamérica, pero que no eran voces latinoamericanas, eran voces españolas. Tenemos a Josep Guijarro, que era muy importante. Lorenzo Fernández, Javier Iker Sierra, Jiménez, Iker Javier, Jiménez. Juan Jesús Vallejo en aquella Nuestro época queridísimo también. amigo que fue durante muchos años director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Clara Tahoces, Moisés Garrido, son Todos tantos. ellos eran súper conocidos. Yo creo que eran más conocidos Sí. en América que en propia España. Eran los que movían todo en radio, a través de los programas que hemos citado, a través de los libros, con editoriales que en España prosperaban con los libros de misterio. A través de la televisión no, porque todavía tardaría en darse el salto a Cuarto Milenio. O sea, hubo ahí un hueco de Fernando Jiménez del Oso. Ahí que Javier hizo algunas incursiones en televisión, Lorenzo también, pero ese boom, un programa así de cabecera, llegó Cuarto Milenio, porque anteriormente era Jiménez del Oso, a través de Televisión Española, junto con nuestro Juan José Benítez, quien hacía documentales y programas como Más Allá, ¿no? Pero también, no quisiera olvidarme, voy a ir todavía más atrás, lo que ha hecho el periodismo del misterio para prosperar en cada época, en cada circunstancia social, en los diferentes medios, los boletines del misterio. Yo no sé si eso existió en México, claro, pero la época de los boletines paracientíficos, que yo tenía Iker un boletín. y Lorenzo, ¿tú tenías un boletín? ¿Cómo se llamaba tu boletín? Investigaciones para la Operación Contacto Extraterrestre, IOSE se llamaba. Mía. Pero te estoy hablando... ¿Qué habrá sido? Iker y Lorenzo tenían uno en que se llamaba... En el 93, 94. Sí, eso fue en los 90. Sí, pero porque todo lo llegaba de Europa y todos tenían su boletín. El de la última hora, así se llamaba el de Iker y Lorenzo. Nosotros. Cada uno tenía su boletín. Creo que el de, si no recuerdo mal, el de Javier Sierra, y no sé si era con Carballal o con Guijarro, se llamaba El Colegio Invisible, si no recuerdo mal. Y había muchos, y esos se enviaban por correo postal, o sea, eran unas cuantas hojas que tú imprimías y ahí ponías noticias de investigaciones que habías copia. Le sacabas copia. Porque imprimirlo era muy caro en esos momentos. Pero eran las investigaciones que habías hecho ese mes o esos 2 meses cerca de tu casa, en tu entorno, ¿no? Y entonces te intercambiaban esos boletines. Es alucinante. Yo tengo muchos porque Moisés Garrido, mi querido amigo, digitalizó muchos de ellos. Que está haciendo un trabajo admirable. Han llegado ya los 100.000 suscriptores. Porque ahora tanto... Claudia Madrid. Sí, no, pero espérame. Que el asunto que tanto material tienen, tanto material le han proporcionado para que lo digitalicen y lo compartan a través de redes sociales, que son verdaderos monográficos con una cantidad de artículos alucinantes, y que ustedes también lo pueden seguir a través de las redes sociales, a través sobre todo de Twitter, que es donde yo le doy seguimiento, y cada que veo yo que lanzan un especial, lo comparto en todas mis redes sociales, porque es una joya todo eso, todo ese material, que a lo mejor mucha gente decía, sí, pero es de España, sí. Pero esos artículos tuvieron una repercusión mediática tan fuerte en toda Latinoamérica
que era lo que leíamos todos los días. Porque nos llegaban las revistas, Año Cero, Karma 7, Enigmas, Más allá de la ciencia, Espacio y Tiempo, que era preciosa, el papel. No. Es alucinante el recordar todo eso. Pero llegamos al 2026 y vemos que ahora es el podcast. Y vemos, o yo al menos tengo esa visualización, y lo digo con mucho respeto, y lo he externado a reconocidos investigadores como Lorenzo Fernández Bueno, que ha estado aquí en estos estudios grabando, a Javier Sierra, que lo hemos tenido aquí en estos estudios también grabando, que a la fecha son dos personajes muy importantes de la radio y la televisión en España, pero que no tienen presencia en redes sociales, no tienen una presencia en un podcast, y que muchos de los compañeros del misterio que fueron por escrito súper importantes, han desaparecido muchos de ellos en América, porque en España están a tope. Sí. En América desaparecieron por completo, porque pareciera que esa brecha generacional entre que o te renuevas o desapareces, que muchos dicen, ay, ¿y ahora qué hago? Y es el miedo normal y habitual. Sigue, pues como te decía, el miedo allá en el periodismo del misterio en España, el dar el salto a las redes sociales. Se utilizan las redes sociales como algo residual, como una forma de almacenar el contenido que se hace para radio y televisión, pero no como un género propio, diferente, audiovisual, de poder hacer periodismo del misterio. Todavía cuesta dar ese salto y considerar que es algo serio. Sí, pero a ver, o sea, es cierto porque durante mucho tiempo lo que se publicaba en internet no tenía o carecía del rigor periodístico, pero nos damos cuenta que ahora ha cambiado todo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque los podcasts ya se han convertido en una industria, hay mucho dinero invertido y ya no es lo mismo, todo ha cambiado. O sea, no te estoy reclamando ni nada, No, pero ¿sabes que me quedaba pensando? Que sí es una industria, sí mueve mucho dinero, sí hay una explosión de contenido ahora, pero no toda la gente sabe de dónde venimos. Quiero decir, yo me siento sumamente orgullosa de venir de ese periodismo del misterio convencional. Más de la calle. Porque si no hubiera tenido esa formación, esas ansias de radio de madrugada, ese escuchar los programas de radio de noche de misterio, ese consumir febrilmente las revistas de estos temas antiguas, que tú y yo pues no tenemos vicios, pero sí que nuestro vicio es acumular libros y revistas antiguas de estos temas, y cómo disfrutamos de ese material. Si no hubiéramos tenido esa formación, esos libros, yo considero que no podría hacer lo que hago hoy. Y me siento muy orgullosa de que sea la marca de diferencia nuestra el haber traído la seriedad del periodismo tradicional del misterio que se hacía en mi país y se hace a las redes sociales. Por eso al principio, porque tenemos seguidores de todo tipo, ¿no? En el mundo del podcast, gente muy joven que consume podcast, pero gente más mayor. Y me acuerdo que cuando yo empecé Noche de Lluvia hace un año aproximadamente, tenía algunos críticos, bueno, los sigo teniendo, pero comentarios que me decían como: lo que tú haces no es nuevo, porque tú estás imitando a Jiménez del Oso y a Juan José Benítez, lo que haces no es nuevo. Y yo digo, por supuesto, es que tú te piensas que me estás atacando e insultando y es el mejor piropo que me puedes hacer, porque efectivamente estoy haciendo ese periodismo del misterio clásico, pero en redes sociales, que es el salto que falta por dar en España, que todavía cuesta, y que yo lo estoy haciendo, llevando a las redes sociales la seriedad que creo que merecen estos temas. Entonces me siento sumamente orgullosa de dónde venimos y creo que sí es una industria, pero si no tuviéramos esa esencia del periodismo de calle, del periodismo emocionante, ¿no? De recorrer lugares, de ir a descubrir, a encontrarte cara a cara con el misterio, pues no podríamos transmitir esa emoción y esa pasión. A la fecha, al 2026, al menos nosotros lo hacemos, pero porque tenemos una empresa de turismo. Si no, sería muy complicado, porque no todos los compañeros así ganen mucho dinero mensualmente. No todos o no les interesa
o no tienen el tiempo o simplemente no tienen ni idea de qué pueden hacer en los lugares allá afuera en el mundo. Nosotros hoy día, gracias a Volívolo, gracias al trabajo que venís desarrollando en Volívolo desde hace tantos años, podemos viajar a nivel internacional a esos lugares que siempre soñamos y vimos a través de las revistas y a través de los ojos de Benítez, a través de los ojos de Jiménez del Oso, Egipto, Perú, Isla de Pascua, pero vuelvo otra vez como una viejecita, siempre me riñes porque siempre me estoy emocionando, pero vuelvo otra vez a lo que estamos hablando, a los inicios y a la esencia. Oye, cuando yo me gastaba igual que tú el poco dinero que teníamos de la paga que tuviéramos, yo en mi caso, lo de mis padres y mis abuelos, que yo quería ir a las Urdes, que a lo mejor estaba a 3 horas de distancia de mi casa, que es uno de los lugares más misteriosos de España, a investigar, y con el coche, mi padre o mi prima o quien pudiera llevarme, ya cuando me empezó mi padre a dejar irme yo sola con el coche, a investigar, a preguntar en los bares de carretera, en las calles, oye, ¿usted ha visto un ovni? ¿Usted ha tenido un encuentro? Oiga, aquí pasan cosas, cuénteme. Jolín, Johanan, eso de dejarte el dinero y desde aquí de Y que verdad, sabías que no iba a regresar ese que dinero. no iba a regresar, pero que mis padres y mis abuelos me apoyaran, ¿no? Para llenarme el tanque de gasolina e irme a hacer esas investigaciones, que en el cumpleaños me compraran la cámara, la grabadora para hacer eso, para después contarlo en las revistas, mis primeros reportajes en Más Allá y Enigmas. Jolín, es que eso me daba la vida, es que ahora lo hacemos a lo grande, pero es que venimos de ahí. Si yo no hubiera tenido esa historia, o tú, que cuéntanos ahora tus anécdotas de tus primeros sueldos y en qué te lo gastaba, No, yo es desde alucinante. niño el domingo que me daban, pues los días domingos, desde luego, que es un dinerito que te dan los papás el día domingo, que yo no sé si a la fecha siga eso, pero No bueno, sé. yo los juntaba y cuando ya tenía cierta cantidad me iba y compraba libros. O como salía la colección Mm, Espacio y Tiempo de esos libros blancos con rojo maravillosa. que venían de La España y que biblioteca Espacio y sí, sí, y Tiempo. que en México en todos los puestos de revista había que costaban 10 pesos. Pues entonces yo juntaba mi domingo y me levantaba los domingos a las 7 de la mañana porque a las 7 llegaba el puesto de revistas que estaba frente a mi casa. Entonces ya el señor ya me conocía, yo le decía, oiga, apártemelo de favor. Y me decía, sí, no te preocupes, yo te aparto aquí. Y eran las revistas Reporte OVNI, Casos Extraordinarios, pero yo solamente compraba aquellos que en la portada, hablaran del tema ovni o de extraterrestre. No otro tema, no paranormal, exorcismos un poco. Pero siempre compraba Reporte OVNI, que fue la primera revista en la década de los 90 que comenzó a abordar nuevamente el tema de los no identificados en México y que tuvo una resonancia mediática profunda y muy fuerte también en toda Latinoamérica. Entonces es ahí cuando vas dándote cuenta de que pues no nacimos ayer En mi y que caso, realmente mucho de lo que se está haciendo a la fecha ya se ha hecho se ha en hecho, tiempo, con otros nombres, pero está con ahí. otras tecnologías, pero ya se hacía. Yo recuerdo que me costó mucho que mis padres empezaran a dejarme comprar Enigmas y Más Allá, porque yo eso lo veía en el kiosco, te estoy hablando con a lo mejor 10 años, y veía esos exorcismos, esas portadas de Egipto, de Perú, y yo pedía y mis padres decían, bueno, pero es que esto no es de tu edad. Hasta que ya me dejaban consumir la revista y hay una anécdota que te quiero compartir, que yo gané un concurso de la Sí. revista Enigmas. Ándale, y luego, Nuestro querido sí, Lorenzo Fernández, gran amigo nuestro, que ha estado aquí en este estudio, me emociona, ha estado con nosotros en la Zona del Silencio y que es claro, claro. una de las primeras personas que a mí me dio las oportunidades en Periodismo del Misterio. Yo estaba en segundo o tercero de la licenciatura de periodismo y en verano pues hacía prácticas, ¿no? Era practicante en el medio de comunicación que me diera la oportunidad. Y ese verano yo estaba haciendo prácticas en el periódico Extremadura, mis primeras prácticas
Y bueno, pues obviamente mis padres me tenían que pagar, el sueldo era 0 euros. Mis padres tenían que arrimar dinero para que pudiera llenar el tanque de gasolina y llegar hasta el periódico. Y jamás me olvidaré que de donde yo aparcaba el carro hasta la redacción hay un kiosco. Y fue un verano duro porque nos explotaban mucho. A los practicantes nos mandaban a las peores noticias, que si escapes de gas, que si hasta las 2 A de las la que los madrugada. reporteros Bueno, normales no quieren las estar. típicas, ¿no? Entonces yo recuerdo que la fuerza para ir cada mañana a la redacción era pararme en el kiosco y ver la portada de Enigmas. Yo me quedaba mirando la portada y decía, yo voy a hacer eso profesionalmente algún día y venga, esto es el principio y esta prueba yo la tengo que superar. Y Lorenzo, la revista Enigmas organiza un concurso sorteaba una biblioteca de libros, creo que eran 20 o 30 libros, un lote de libros, que contaras alguna anécdota que tuvieras con la revista, y yo le conté eso. Yo mandé una carta y dije, bueno, pues para mí es mi impulso ver la portada en el kiosco cada mañana. Y me mandaron los 30 libros y están en mi biblioteca y fue increíble. Ah, ya. ¿Y cuándo los vas a traer a México, qué? Pues no lo sé, es que ya me has robado muchos, ¿eh? Yo, no, nada más Que cada uno. vez que vas a mi biblioteca en Bueno, España hay de menos todo libros. esto y No así, cambies de tema, no me pises. pues así va a ser el formato de Chulitos del Misterio. Sí, así de anécdotas, Claro, en otro escenario, de videos, de los viajes. con otra producción, pero así va a ser los Chulitos del Misterio, el recordar, el entender qué es lo que pasa. Quiero contarte O qué ha otra pasado anécdota. desde nuestro punto de vista con el misterio. Así es, porque realmente el periodismo del misterio, que para el resto del mundo es un género periodístico marginal, que dentro del periodismo mucha gente le dices periodismo del misterio y te dicen ¿eso qué es? Se piensan que solo existe la especialización en periodismo deportivo, periodismo político, De ciencia, cultura, periodismo deportes. de viajes. El periodismo del misterio existe. Gané y obtuve matrícula de honor en periodismo español en la carrera por un trabajo dedicado al periodismo del misterio. Descubrí que los primeros reportes periodísticos, el antecedente más antiguo que hay de la historia del periodismo son las hojas volanderas, las relaciones de sucesos, que eran hojitas que se repartían en la calle. No, igual eso que en existía en aquella México. época no toda la gente sabía leer, se leían de forma colectiva, y en esas relaciones de sucesos en la mayoría de ocasiones eran noticias de misterio fantásticas, que en un lugar lejano había nacido un niño con 2 cabezas, que en un lugar La lejano aparición de la Virgen. había un monstruo, una aparición de la Virgen. O sea, el antecedente más antiguo del periodismo general está el misterio. Me gané la matrícula de honor en mi clase, solo se daba una, por hacer ese trabajo. Y por eso hay que reivindicarlo, porque no es habitual que se haga en redes sociales, y me siento orgullosa de que seamos pioneros en haber dado ese salto y en demostrar que es un género con razón de ser, donde se maneja el reportaje, la entrevista, todos los géneros periodísticos habituales. Y es de donde venimos. O sea, yo, vale que sí, el mundo del podcast, admiro mucho a la gente que entiende de podcast, deseo de moverle, de temas, pero es que yo vengo de eso, yo vengo de estar haciendo trabajos de periodismo general, presentando noticieros en España, y yo tenía en mi escritorio, era motivo de mofa y de cachondeo en la redacción, porque yo tenía una foto de Juan José Benítez en mi mesa, para lo mismo que Enigmas, ¿no? En los malos días, mirar la foto de yo con Juanjo y, bueno, vamos a seguir adelante. Claro, desde luego, yo creo que es algo muy chidillo, y es el recordar y el entender también que cuando ya estamos frente a un micrófono, frente a una cámara, no es de que, ay, hoy me desperté, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a hacer un podcast. No, esto no es así.
Y yo creo que cuando ya conoces la trayectoria de cada una de las personas que hacen podcast, que seguramente usted sigue, no solamente aquí de lo que hacemos en la Insólita Lab, sino en general, ya sea de México o de cualquier otro país, es el entender que todos traemos esa chispa por dentro, todos queremos exponer, todos queremos que nos vean, que nos critiquen, ya sea para bien o para mal, pero siempre tenemos esa parte, el dar una buena información y que la gente se quede con eso que le estamos brindando. Los que tenemos la pasión por el misterio es que pues la vamos a tener o la vamos a seguir donde toque, ¿no? En el medio que toque en cada momento. Y qué bonito haber vivido esa evolución, ¿no? Desde esos boletines que se mandaban por correo postal, pasando por los primeros foros de internet, los primeros programas de audio que se colgaban ahí, los hangouts de los que eres pionero. Uy. Hasta llegar a lo que soy, la insólita experiencia que viene de todo eso, ¿no? Y me fascina y creo que los espíritus que amamos estos temas como que nos reconocemos, ¿no? Claro, desde luego. Mira, aquí el primer video que yo monté fue en el 2008. Fue algo de ¿Recuerdas 3 de minutos. cuál era el tema? Sí, las notas que hacía en Tercer Milenio. Luego comencé a publicar los spots que me permitía Maussan publicar en su programa para anunciar una conferencia, un congreso de los eventos que nosotros ya hacíamos. Entonces, recuerdo muy bien que las primeras conferencias, ya con los videos dentro de la plataforma de YouTube, que en aquellos momentos era naciente, yo llegaba a la conferencia y estaba lleno. Y yo decía, wow, pero ¿cómo se La enteraron? resonancia. ¿Cómo se enteraron? No, pues es que entramos a YouTube y había un video anunciando la conferencia de ahora. Entonces dije, de aquí soy. A partir de ese momento, cuando me di cuenta que mis conferencias se llenaban, empecé a montar. Después, durante mucho tiempo, dejé de hacerlo porque Maussan se enojó. Y y cuando regresé, ya había 40,000 seguidores. No era normal, no era habitual, pero estaban 40,000 seguidores, que en ese momento no representaba nada. Nada. Pero yo veía los videos y tenían 100, 110,000 visualizaciones. Y yo volteaba a ver a los demás compañeros del misterio. No, pues eran 1,000, 2,000. Y así fue creciendo la insólita experiencia. Pero desde luego, fui de los primeros en entrar en el tema en YouTube, en el tema de los ovnis. Pero en esos momentos olvídate de la palabra viral. Olvídate en esos momentos de todas esas palabras que ahora se utilizan. No, porque estaban haciendo. Nadie sabía hacia dónde íbamos. Y fíjate, lo que yo empecé a hacer en aquellos momentos es de que yo me iba a cualquier lugar y con una cámara comenzaba como si estuviera en vivo. Entonces todos me preguntaban, oye, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo transmitiste en vivo? Pero estás dando la hora. Y yo estaba viéndolo y ya era la hora. No, pues yo decía, a ver, a partir de las 12 del día o de las 2 de la tarde yo voy a empezar a grabar. Tenía mi reloj y decía, pues son las 2 de la tarde con 5 minutos. Y pues la gente volteaba, ay, son las 2 de la tarde pero ¿cómo le estás haciendo? Yo quiero transmitir igual. Pues ¿cuál? No existía en esos momentos. Pero son poco a poco lo que ibas experimentando en esos momentos, que ahora es completamente distinto. Ahora ya todo cambió porque vuelvo al punto, es una industria ya. Ya no es solamente una persona, ya es un grupo de personas y de elementos que conforman el hecho de subir un video o hacer una transmisión en vivo. Ya todo cambió. O cuando soñabas con conocer a los míticos, ¿no? A las personas que a ti te inspiraban a través de los libros y de la radio. Benítez, mira, hay una súper anécdota de nuestro amigo Javier Sierra, que Javier se iba a las afueras de su pueblo y la gente decía, pero ¿qué hace Javier ahí? Él se dedicaba a ver la carretera, ver pasar coches. Su sueño era ver pasar el carro de Benítez. Decía, algún día tendrá que pasar por aquí. En sus investigaciones se iba a las afueras del pueblo a ver si veía pasar su carro. O en mi caso, cuando yo leía los libros de ellos, ¿no? Nunca me olvidaré 100 enigmas del mundo de Bruno Cardeñosa, que era un libro súper sencillo de leer, uno de los primeros que leí siendo una adolescente, y yo decía, es que esto es lo que yo quiero hacer. Y yo soñaba con lo que ellos hacían, y cuando después
tuve la oportunidad de conocerles, Pues te cambió el era panorama. un éxtasis, ¿no? Claro. Yo era una esponja, yo quería absorber Una friki. todo, una friki, una nerd total del tema. Y jamás olvidaré también cuando abrí mi blog en primero de carrera en la universidad. Fue una de las primeras cosas que hice cuando llegué a estudiar a la universidad, abrir mi blog en Blogspot, que en aquella época también en Blogger era como el Y ahora ya no sitio, se usa ¿no? tanto. En Blogger, en aquellos momentos Blogger era la explosión de los blogs y yo me hice mi blog de misterio, se llamaba Periodismo y Misterio. Y recuerdo pues que compaginaba lo que aprendía en la carrera o cualquier trabajo que me mandaban a hacer en la licenciatura, yo lo hacía de misterio y lo subía al blog. Y así es como me empecé a dar a conocer y jamás olvidaré cuando uno de mis máximos, que era Iker Jiménez, me escribe a mí un correo. Ándale, ¿qué te Porque dijo? había visto mi blog. Bueno, ese correo ahí lo tengo como oro en paño, pero me decía básicamente que sentía en mi pasión por los temas el reflejo de lo que ellos sentían con mi edad, que siguiera adelante. Y para mí aquello fue, bueno, lo leía prácticamente ese correo todos los días para darme ánimos y seguir adelante en la búsqueda. O cuando después tuve la oportunidad, yo me enteré en Sevilla, porque ahí estudié mi licenciatura, que había conferencias. Yo en mi Extremadura local no sabía que la gente de nuestros temas se reunía. Daba conferencias. Y de repente ahí empecé a conocer a gente, a mi querido amigo Moisés Garrido, a partir del cual ya conocía a todos los demás, a Javier Sierra, a Lorenzo, a Ignacio de Arnaude, el padre del contactismo en España, y pasar tardes con él en su casa. De la investigación. De la investigación del contactismo. Y bueno, pues si no viniéramos de eso, creo que no podría hacer lo que hago hoy, pero claro, me emociono porque son tantos recuerdos, ¿no? Tan bonitos y en tu caso también pionero en organizar esas conferencias en la universidad. Lo estoy viendo, bueno, y de que fuera Mausana tus conferencias. Aquí lo tengo frente a mí. Primer encuentro universitario sobre la vida extra. Mira, al 2026 hay muchos que presumen, no, es que yo di una conferencia en la universidad. Cálmense, no es nada nuevo. Del 3 al 6 de marzo de 1998, yo armé el primer congreso sobre el tema de los ovnis durante una semana, que estuvo revestido de películas de ciencia ficción. Y una de ellas era Contacto, otra era Horizonte, y las otras no me acuerdo. Pero, bueno, es que ya pasó muchos años, ¿no? Fue en 1998, y aquí lo tengo frente a mí, y en ese momento se puso en rojo y azul, porque pues no había presupuesto. En la UNAM no hay presupuesto. Entonces me dijeron, lo podemos sacar en 2 colores. ¿Lo quieres? Sí, démelo. Entonces invité a Maussan, invité a los... en una primera instancia eran 5 investigadores. ¿Qué edad tenías? No, yo tendría ya 20 años, 21 años, ya estaba viejo, pues. Cuenta cómo fue cuando conociste a Maussan, porque no te lo creías. No, porque hagan de cuenta, Maussan en ese momento era el número 1 del rating en la televisión mexicana. No había más en Televisa. En TV Azteca estaba Juan Chía, que de repente desapareció. Entonces, Jaime estaba en Televisa. En la pantalla, en su programa Al Término, aparecían los números telefónicos para que hablaras a la oficina. Yo lo apunto, le llamo, me contesta Adelita, que Adelita a la fecha sigue siendo la secretaria de Jaime Maussan. Entonces le digo, oiga, soy de la UNAM, de acá de Acatlán, estoy haciendo un congreso, me gustaría invitar al señor Maussan. Dice, uy, pues yo lo veo muy complicado, pero déjame tus datos y ya. Dije, bueno. Entonces ya como a la semana vuelvo a llamar y digo, oiga, soy de la UNAM. Ah, sí, ya le comenté al licenciado Maussan y me dice que sí. ¿Ah, sí? Dice que sí. Y yo dije, ¿de verdad? Sí, me dijo que sí. Entonces cada semana yo hablaba. Cada semana hablaba y le decía, oiga, soy el de la UNAM, sí, que sí va a estar, Johanan, entiende que sí. Oiga, pero que sí va a estar. Y todavía 2 días antes llamo, oiga, ya viene lo del evento de Maussan, del evento de la UNAM y donde invité a que sí va a estar ahí. Si él ya te dijo que sí, va a estar.
Bueno, llega el día del evento, él estaba a la conferencia de Jaime, era a las 10 de la mañana, eran 10:30 y no aparecía, eran 10:40 y no Y aparecía. había mucha gente, ¿no? No, pues dieron portazo, el auditorio de ser como para 800 personas estaba lleno, si había 500 personas afuera, o sea, yo creo que eran pocas, toda la gente de Vigilancia UNAM estaban hecho un caos, me decían, pero ¿qué hiciste? ¿A quién trajiste? ¿Cómo vamos a parar esto? ¿Quién va a pagar los vidrios si los rompe? Y yo estaba más preocupado porque no llegaba, y toda la gente ahí. Empezaron a chiflar. Mis amigos me decían, no, te engañaron, ¿tú quién eres? Jaime nunca iba a venir, como un personaje de la televisión. Y de repente me dicen, ¿por qué no inicias? Pues porque no ha llegado Jaime. ¿Cómo no? Llegó a las 9:10. ¿Y dónde estaba? Estaba atrás del escenario hablando con todos los técnicos del auditorio, con la gente de intendencia, con algunos profesores, y a mí nunca me avisaron. ¿Y cuando fuiste a No, buscarle, pues qué te cuando dijo? voy y Jaime me así como diciendo, pero es entendible, pues, ¿no? Pues fue prácticamente tener hora y media ahí esperando a que yo llegara. Entonces, bueno, pues ya lo presento. Y bueno, pues él se avienta su conferencia, 2 horas y media de conferencia, 2 horas. Y paró porque se le empezó a secar la garganta y le di agua, le di una pastilla Halls para la garganta. No, pues ya no pudo. O sea, No, se dos quedó horas sin y voz. media de conferencia. Guau. Nadie se movió. En el auditorio lleno, los pasillos llenos, hasta adelante lleno. O sea, no cabía un alfiler. Y dices, wow. Impresionante. En total, en ese evento, que fue mi primer evento que organicé, entraron 5,200 personas. Fue un evento gratuito. Participó la Universidad Autónoma de México, que fue la sede, Instituto Politécnico Nacional, la UAM, TEC de Monterrey, Universidad Iberoamericana. Alucinante. Qué fuerte. Sí. Qué padre. Y fueron 5,200 personas. ¿Y le entrevistaste? Y no fue un evento de la UNAM. Bueno, sí fue de la UNAM, pero fue un evento universitario, donde participaron universitarios, donde participó gente que hablaba de ovnis, o tenía contacto, o sabía algo sobre el tema de la vida extraterrestre. Iba a participar también uno de los astrónomos más importantes en ese momento de México, de nombre Herrera, no recuerdo su nombre, pero lamentablemente en un accidente falleció 2 semanas antes. Iba a ser algo alucinante, alucinante. 5,200 personas. Por eso cuando ahora yo escucho, no, es que yo fui, me invitaron, fui... Cálmense. El problema es de que tenemos una mente tan corta Sí. que se nos olvida lo que hicimos en el pasado. Bueno, pero déjame decirte, eso fue lo bonito. Pero hubo algo muy feo. ¿Qué? Toda mi generación no me volvió a hablar. Todos. Me hablaron 2 o 3. De 100, solamente 3. Porque todos comenzaron a decir, tuviste éxito porque eres primo o eres sobrino del rector de la UNAM. Te fue bien y te dieron todo porque seguramente eres familiar del director. Metieron cartas, hicieron mucho ruido para que me sacaran porque había hecho un evento exitoso, hablando de ovnis. Yo les decía, ¿pero cómo me van a sacar? ¿Cuál es el motivo? Que entraron 5,200, pero si el recuento lo hicieron ustedes, no yo. Entonces, ¿qué? ¿Me tienen que sacar? ¿Me tienen que crucificar porque salió bien el... Pues pero sí, después hubo profesores que dijeron, no, nosotros hicimos todo. Johanan fue nada más la cara visible, pero nosotros estuvimos detrás. Gracias a nosotros, Johanan consiguió lo que consiguió, porque llegó televisión. Llegó, Sí. pues imagínate, llegaron a cámaras de Televisa, cámaras así enormes, los reflectores enormes, llegaron de radio, llegaron de periódicos. No era normal eso, No, no claro. era normal. Pero nuestro tema vende. Claro. Hemos visto que es usado constantemente por periodistas no especializados en nuestras temáticas
que usan estos temas como un distractor o como un relleno cuando no hay información política, como periodos Claro, vacacionales, etcétera. Entonces, hacen un mal uso en de fin de año nuestros y temas. principio de año. En Principalmente, verano ahí lo también, vemos, cuando, no ahí lo hay, vemos. cuando hay Claro, vacaciones. pero es ahí donde yo me di cuenta, Lourdes, amigos del auditorio, que mi camino era ese. Pues sí. La creación de eventos, estar detrás de estar planeando cómo, quiénes, dónde, los costos. Y eso no lo aprendí en la universidad. Fue Eso lo fui como, aprendiendo en el error y prueba. O sea, sí, error y, ¿cómo se dice? Eh, ensayo prueba y y error. error, exactamente. Pero en la vida real. Mis Pero conferencias, fue un punto de fíjate, inflexión en tu vida. claro, yo iba a empezar con 5 investigadores. Entre los investigadores empezó a correr la voz de que la UNAM había abierto el tema a los ovnis. Fueron 32 conferencistas. Qué locura. 32 conferencistas en 5 días, de lunes a viernes. Y en la Hubo UNAM. 6 películas de ciencia ficción, porque en el teatro era un cine, aparte. Entonces tenía toda la infraestructura para proyectar películas de celuloide, de film. Entonces, estaba todo. Hubo una exposición de arte en esos momentos que aquí van a venir, van a estar todavía esos artistas plásticos, que aquí en la oficina de Insólita Experiencia hay uno de esos cuadros de Roberto Saldívar, que era un contactado que entró en comunicación con seres que habitan en el volcán Popocatépetl y que en su momento fue un boom en cuanto a la información. Pero ahí fue cuando me di cuenta que mi vida era dedicarla a esto, al tema de los ovnis, y a partir de ese momento me gané el respeto de la comunidad ovni de aquí, de México. Pues es muy bonito porque al final fue algo decisivo en tu vida y en tu carrera que Hay un definió tu antes futuro. y un después. Porque mira, llegó programas de radio, llegaron las revistas, y después, esto fue en el 98, 3, 4 años después llegaron los libros. Mucha gente no sabe que Sí, tengo 7 libros publicados. No así lo es. saben, en coautoría. Estuviste en los principales medios, Ahí tanto estuve. escritos como radiofónicos, como televisivos, no solo Tercer Milenio, ¿no? Canal Infinito también. Claro, en Canal Infinito fui de los primeros en toda Latinoamérica en estar a nivel continental. Estamos hablando del año 2001. Que fíjate, hace rato estuvo aquí César Buenrostro Sí. en el estudio, que nos vino a visitar. Cuando en el año 2001 Canal Infinito nace, que era desde México hasta la Patagonia, transmitía, y que la sede estaba en Buenos Aires, Argentina. Era un proyecto netamente argentino, pero con una proyección tremenda. A mí me contactan porque yo tenía un programa de radio a través de internet que se llamaba Punto Cero, el Fíjate. punto cero de la investigación. Entonces, yo tenía, fíjate, por eso yo siempre he estado en las redes sociales, bueno, en internet, porque era un programa que se transmitía en el año 2002. Yo lo hacía desde Ciudad de México, que después me di cuenta que desde donde nosotros transmitíamos fue el lugar utilizado por Fidel Castro y el Che Guevara para hacer toda la revolución cubana. Qué fuerte. Todo ese rollo. Pero yo no lo sabía, y todos los que estábamos ahí en esa estación de radio a través de internet que se llamaba Radionet. Fíjate. La Voz de México a todo el mundo se llamaba Radionet. Entonces, en esos momentos, mi programa era muy escuchado en la Argentina, a través de internet. Entonces era un caos. Y yo no daba cabida a lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Te estoy hablando del 2002. Gracias a ese programa me contactan los de Canal Infinito y grabé, fue Guía Extraterrestre, México, Guía Paranormal, México, y la más grande producción en la que yo participé en esos momentos se llamó Fuera de Ruta. Y mencionaba a César Buenrostro porque yo grabé 6 capítulos de Fuera de Ruta, que era irte todo un mes. A mí me tocó irme todo un mes a todo el sureste de México, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, y terminamos en Mérida. Recompilando las leyendas. Lo más fuerte, estando en los lugares más fuertes. Fue un proyecto alucinante. Ahí estuvo Ariadna Tapia. Entonces, el asunto es de que en la primera temporada
a mí me permitieron en la estación de radio donde yo trabajaba, me permitieron irme un mes. Y regreso, grabamos, se empieza a publicar y autorizan la segunda temporada. Y ya no me dejaron ir, porque hicieron cambio de jefe y al jefe, bueno, a la fecha, el que era jefe en ese momento me odia. Nunca entendí por qué, pero me odia. Y me dijo, sí, está bien, vete, pero ya no regreses. Dije, no, espérate, no me puedo ir. Y me dijeron, recomiéndanos a alguien, César Buenrostro. Nos falta alguien también que cubra la parte de la sensitiva, de la medium, Ariadna Tapia. Y se los llevaron. Entonces fue algo que cuando ya lo ves al 2026, te das cuenta de todo lo que traes, de todo lo que has hecho, a cuántas personas has conocido, y es alucinante. Pues sí, es muy bonito ver de dónde venimos y dónde estamos ahora, ¿no? En mi caso, la universidad también fue un punto de inflexión, no por un gran evento como es tu caso, sino porque tuve que tomar decisiones en mi vida y caminos por los que tenía que transitar, como cuando me vine a vivir a México, ¿no? Que también fue un salto de fe. Recuerdo que en mi primer año de universidad yo estaba en la locura, en primera vez que vives solo en una gran ciudad como Sevilla, salir, prácticamente no iba a clase. Yo recuerdo que me dejaban los apuntes, los estudiaba y sacaba lo que podía. Estaba en la locura universitaria y tuve que decidir entre me centro, ¿no? y sigo el amor por el misterio y esos sueños que yo traigo, o sigo, ¿no? Disfrutando de los nuevos amigos, de la fiesta y tal. Y yo estaba por la tarde, que es el turno de los fiesteros, ¿no? Los que nos levantábamos a las 1 de la tarde para llegar a las 3 a la universidad, salir a las 8 o 9 e irte por ahí. Y me cambié, ¿no? Para segundo de carrera me cambié. De la tarde pasé a la mañana, que es donde estaban los empollones, como decimos en España. Y te corregiste. Me corregí, pero estaba como en tierra de nadie, como siempre en mi vida, porque mis amigos, los fiesteros, ya no estaba con los de la tarde, estaba con los empollones de la mañana, pero los empollones de la mañana son los elitistas y fresas de periodismo político, periodismo deportivo, o sea, el plan tonto. Y yo no era de ese rollo, yo era alternativa. Entonces recuerdo que cada día, pues yo ya coleccionaba las revistas antiguas de misterio, ¿no? Entonces cada vez que iba a casa me llevaba unas cuantas y cada día en mi mochila metía un ejemplar de Mundo Desconocido, de Andreas Faber-Kaiser, que para mí es la mejor revista del misterio que se ha editado jamás. Y yo tengo todos los números. Y me llevaba un número de Mundo Desconocido y lo que hacía en los descansos era leer Mundo Desconocido. Entonces siempre me gusta recordar y decir que mi compañero de universidad fue Andreas Faber-Kaiser. Sí, estuvo conmigo toda la universidad y tuve que decidir entre ese camino o el misterio, ¿no? Y no fue un gran evento, pero sí fue un camino que yo tomé. Yo quiero comentar algo aquí muy fuerte, al menos para mí, y que en su momento hice partícipe a Lourdes. Cuando tú me dices, me voy para México presentando las noticias en la principal televisora de España, y dices, no te preocupes, yo me voy para México. Y dije, pero piénsalo bien. En México no vas a llegar a la principal televisora teniendo un espacio informativo. Bueno, pero no empecemos a hacerte el chulito, que de ahí surge el chulito del misterio, porque no, tú me decías, vente. No, o sea, no, yo te dije, piénsalo bien. No cambies, Johanan, las cosas. Pues si yo lo viví. Y yo también. Fue de la siguiente manera, ya llevamos varios años de relación, viéndonos una vez al año, 2 máximo, y ya pues que queríamos, ¿no? Estar juntos. No, pero yo lo que voy, déjame hablar. Dame mi espacio. Ya ven cómo se pone, no me deja hablar. Todas tus anécdotas. Teníamos que decidir España o México y recuerdo que dijimos México porque al final nuestros temas están aquí. En España hay una sequía. Había una sequía de casos importantísimos cuando nosotros tuvimos que tomar esa decisión. Entonces era,
sí, tengo un buen trabajo, sí, estoy en televisión, sí, ya soy reconocida en televisión, pero ahora mismo no estoy haciendo periodismo del misterio. Tú sí lo No era lo estás tuyo, haciendo en claro. México. Sí hay casos en México. Y entonces dijiste, vente, y yo dije, me voy. Porque ahora mismo no estoy haciendo algo, si es televisión, si soy reconocida, pero no es periodismo del misterio, que es lo que a mí me llena y lo que yo quiero aportarle al mundo, porque considero que es el tipo de noticia que abre la mente de las personas y cambia el mundo. Claro, No desde cambia el luego. mundo lo que estoy haciendo ahora porque soy una más de las que está en la televisión, ¿no? Y así fue como tomamos la decisión. Pero claro, jamás olvidaré cuando hablo con mis jefes, ¿no? Jamás olvidaré cómo me ¿Qué te dice decían? Diego, la frase que me dijo fue, no la olvidaré, eres una inconsciente. Nunca olvidaré jamás esa palabra, me dijo, eres una inconsciente. Claro. Y yo dije, pues es lo que quiero, ¿no? Y por supuesto mis padres, mis abuelos, mis amigos, Porque cuando te vienes a México, fue de locos. habías estado presentando noticias, luego llegaste Yo en tu programa, Mira, fue ¿cómo se así. llamaba? ¿El de Al Fue, aire? ¿Cómo fue era? así, escrito en el aire. La trayectoria mía fue así. Yo compagino la universidad con mi blog Periodismo y Misterio, en el cual yo me doy a conocer, en el cual ya se me empieza a conocer en el mundito del periodismo del misterio. Sin haber terminado todavía la carrera, yo ya publicaba reportajes en Enigmas, en Más Allá y en Historia de Iberia Vieja. Colaboraba con los principales programas de radio de España y a la vez hacía prácticas en medios serios. Televisión Española, que es el medio público de España, en la parte de informativos, de noticieros, y la parte de periodismo escrito, que a mí me encantaba, Periódico Extremadura, Hoy Extremadura, yo estaba en esos medios. Y cuando yo estaba haciendo las prácticas de televisión, a pesar de que lo que a mí más me gustaba era radio y prensa, es con lo que más cómoda me sentía, recuerdo perfectamente que los practicantes no salían al aire, su voz jamás, y cuando nos hacen la prueba y me ponen a mí a hablar, jamás olvidaré mi querido Antonio, uno de los periodistas de la redacción, dice, esta chica me cortó y me dijo, tú puedes locutar ya y hacer notas, o sea, estás Ándale. preparada. Yo estaba ya saliendo. Termino la carrera, me contratan en Madrid, en la revista Guardia Civil. Estoy 2 años en Madrid trabajando en esta revista, que es el máximo organismo del mayor colectivo policial español, que es la Guardia Civil. Y mientras yo hacía periodismo institucional, que me pagaban profesionalmente con ello, en mi tiempo libre en las tardes, periodismo del misterio a tope. Seguía colaborando en Enigmas, en Más Allá, haciendo mis reportajes, etc. Termino los 2 años en la revista Guardia Civil y me vuelvo a Extremadura, y ahí ya me contratan en Televisión Española. Entro a hacer una baja de maternidad y me bloqueaban mucho al principio. Ciertas compañeras no querían que yo saliera en cámara. Y recuerdo, esto siempre en mi familia se dice, es que fue el bautismo de fuego de Lourdes, nunca mejor dicho. Verano, más de 40 grados en Extremadura, ya no era becaria, era profesional, pero hacer las peores cosas, porque era la última que había llegado. Entonces me dicen, vete a un incendio que hay a 4 horas de aquí, es un foquito pequeño y bueno, pues vete ahí, ¿no? A medida que íbamos hacia el fuego, que son 3 o 4 horas de camino, la virulencia del fuego iba aumentando. Y cuando yo llego al fuego, era el foco de incendio más grande de España en esos momentos. Ándale. Ya no iba a salir, o ya no iba a hacer yo una nota para el noticiero regional de Extremadura. Había que ir al nacional. Me tenía que ver toda España. Y había gente que no quería, o sea, ¿cómo? Jamás ha hecho un directo. No la dejéis. Y Urbano García Alonso, director de Canal Extremadura, dice, yo confío en ella. Urbano fue mi maestro en televisión siempre, siempre estuve al lado de él, le quiero muchísimo. Y yo llamo a Urbano y digo, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y dice, yo confío en ti 100%. Y recuerdo que 2 minutos antes de entrar en directo, porque era la máxima noticia ese día, yo, la tonta que le habían mandado a la peor nota,
iba a hacer el primer directo del informativo más importante de España. Y 2 minutos antes, yo ya estoy preparada, sabes que soy muy buena con la memoria, o sea, yo ya sabía, tenía perfectamente preparado lo que tenía que decir. Un helicóptero de extinción de incendios se pone encima de mí. Está lanzando agua y tal, yo no escuchaba nada del retorno. Y simplemente me dijo mi cámara, Chencho, que a la fecha seguimos en contacto, te quiero, estuvo conmigo al 100, me dijo, estoy contigo. Yo conté, dije, yo sé que tengo que entrar en 1 minuto, yo no escucho nada, pero dentro de 60 segundos empiezo a hablar. No escuchaba mi voz, o sea, el ruido del helicóptero era brutal. Cuentos 59, 58 y me aviento, yo no escuchaba mi voz, yo digo lo que tenía que decir. Fue alucinante, todos quedaron contentísimos conmigo. Y a partir de ahí hice todos los directos de esa semana, conectaba con Nacional, ya me conocían en Madrid y muy pocos días después llega Urbano y me dice, vamos al plató que quiero que empieces a ensayar. Y yo estaba asustadísima, yo dije, pero o sea, ¿tú estás mal? No estoy preparada. Y hacíamos... Al plató es el estudio. Al estudio, el a en vivo. dirigir un noticiero en mesa como estamos nosotros. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, no tengo experiencia. Y Urbano todas las tardes conmigo ensayando. El prompter, cómo tenía que mover el pie, la velocidad de lectura. Me apagaba el prompter para ver si sabía seguir adelante e improvisar. Y después de unos días haciendo eso, me decían los compañeros, que te va a sacar pronto al aire. Y yo decía, anda. Y ya un día veía yo a Urbano muy misterioso y le digo, si vamos a salir al aire, a mí me lo dices porque estoy muy nerviosa. Digo, me tengo que hacer las cejas, me tengo que salir yo bien. Dice, pues ve cogiendo cita que mañana sales. Yo llorando, yo para darme... Yo en mi dramatismo, porque soy la reina del drama y jamás olvidaré... Qué bueno que está quedando grabado. Soy la reina del drama y nada... 1 minuto antes de salir al aire que yo decía, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? La voy a cagar en grande ahora mismo, no lo voy a saber hacer y jamás olvidaré, y es una también de mis frases de cabecera cuando hago noche de lluvia o cualquier cosa y estoy nerviosa, y a Johanan también se lo digo cuando está nervioso con proyectos. 10 segundos antes de empezar, entra Urbano por el pinganillo y me dice, Gómez, porque a mí siempre me llamaba Gómez, Gómez, los sueños son para disfrutarlos, no para sufrirlos, así que vamos. Y yo dije, pues sí, pues tengo que vivirlo. Y lo hice, presentaba noticieros, estaba en lo más alto, después me fui a presentar mis propios programas de televisión, escrito en el aire sobre crímenes. Tras el mito, redactora de Periodismo del Misterio, y lo dejé todo por venirme aquí en busca del misterio y del amor, pero sí, esa es mi historia. Pero mira nada más qué cosa te encontraste. Mira qué muñecote y mira... Bueno, pues de todo esto así, historias. tal cual va a ser el formato, muy parecido a lo que estamos haciendo ahora. No, pero en no Chulitos. Tan rollo abuelitos que estamos aquí con anécdotas, sino en los Chulitos vamos a estar con anécdotas de nuestros viajes, videos que no hemos compartido, bueno, pero cosas que al nos menos pasan. uno sí tiene que ser para que la gente sepa de dónde Sí, venimos, así el como primero, ahora, ¿no? Pues yo creo que sí. Claro, muy bien, pues todo esto nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que ahora, el 2026, afortunadamente, estamos con los podcasts que se ha creado Insólita Labs, que tenemos todo un equipo muy importante de colaboradores, pero así también de gente que está apoyándonos en todo, en cada una de las áreas, y creo que eso viene gracias a todo esto que en resumidas cuentas les hemos platicado, y creo que todo esto nos ayuda para seguir avanzando, para seguir visualizando qué otras cosas se tienen que hacer, se tienen que grabar, se tienen que presentar, porque esto no termina. Yo recuerdo cuando inicié en la radio, tenía una sección de 5 minutos y después esa sección se convirtió en 2 horas. La mía también era de 2 minutos. Fue alucinante. Extremadura Infinita. En Radio Nacional de España en Extremadura era 2 minutos del informativo para hablar de misterio. Y 2 minutos para mí eran la hostia, ¿no? Yo claro, exactamente. Trataba de hacer lo máximo en 2 minutos. Y después llegaron las revistas. ¿Tú sabías que yo fui director de una revista, Casos Extraordinarios, que fue la segunda, no, fue de hecho la primer revista en la década de los 90 que comenzó a abordar el tema de los ovnis y lo paranormal?
que a la semana, no era cada 14 días, a cada 14 días vendía 300,000 ejemplares. Wow. 300, hoy es impensable eso ya no, porque ahora todo es digital. Y yo durante un año fui su director de Casos Extraordinarios. Entonces, cuando ves que radio son revistas, es la televisión, diversos medios de comunicación, es cuando dices, hay los elementos y hay la experiencia para seguir presentando la información a la gente que ahora nos ve en este nuevo formato, que de nuevo no tiene nada, pero todo el mundo es un nuevo formato, no. Este formato es el de siempre y no estamos descubriendo nada. La única diferencia es que ahora a través de internet te ven en China, Argentina, en México, Así Estados es. Unidos, en España, en todas partes del mundo. No hay limitantes. Y que a la fecha pareciera que la única limitante es el idioma, pero en cuestión de meses ya tampoco va a ser una limitante el idioma. Ya Estamos se en una nueva era. traducen los videos, ¿no? Por lo que me reportan nuestros seguidores en otros lugares del mundo, ¿no? Los hijos de la lluvia y los johaneros me dicen, En es el que idioma aparece local. traducido al idioma local. Es Así es. alucinante Pero qué bueno. el poder y qué bueno, ¿no? Porque eso también ha sido siempre una limitante, por eso me vuelvo a remitir al periodismo del misterio. Nos hemos enfocado mucho, pues obviamente los de Latinoamérica, los de España, por el idioma, Pero acá hay más en casos. compartir Acá hay más casos. temas, pero es verdad que el gran periodismo del misterio siempre ha sido en inglés, ¿no? En Inglaterra, Bueno, en Estados, los que revistas no, como a ver, Fate. espérate, no, Ey, no, ey, no, ey, no, no, Johanna, no, no, no. Fate. Los que tienen mayor resonancia a ver, nivel Johanna. internacional es lo de Estados Unidos, sí, pero no son los Fortean mejores. Times, Fate, o sea, la Lumière dans la nuit en Francia, o sea, no nos creamos la hostia porque no somos la hostia. A Las ver, primeras revistas lo que sí tienen del esas misterio revistas, no, eran espérate, en inglés, espérate, que eran no. en inglés. Lo que sí y tienen se es una traducían- gran mercadotecnia a su ¿Me dejas alrededor. decir una cosa? Eran en inglés las primeras revistas del misterio y se traducían al español. Sí. Horizonte era la primera revista del misterio, por lo menos en España. En español se llamaba Horizonte, tengo todos los números, y era una traducción de una revista francesa que traducía Antonio Rivera, el padre de la ufología española, todavía durante el franquismo, porque Barcelona, o sea, la frontera entre Cataluña y Francia, era el único sitio por el que podía pasar de contrabando las revistas de misterio, y se traducía. Pero no era hecha de noticias De en España. español, era una traducción de Horizonte en español y era una revista francesa. Nosotros empezamos de lo que venían otros idiomas, que luego ya fuimos la hostia, sí, pero no Sí, quiero sí, pero, olvidar a ver. Fate y Fortean Times, y de hecho jamás olvidaré tampoco la anécdota de un jovencísimo Javier Sierra, nuestro amigo, mi maestro, Premio Planeta en España, de la lista de los más vendidos del New York Times con La Cena Secreta. Javier Sierra, que está considerado y tiene ese título por todos nosotros, el niño prodigio de la ufología española, porque era un niño de 6 o 7 años que te decía de pe a pa los casos ovni. Javier Sierra, muy chiquitito, le envía una carta a Antonio Rivera y le dice: dígame qué tengo que hacer para ser como usted. Respuesta de Antonio Rivera a Javier Sierra: estudie usted inglés, porque lo mejor de estos temas no está en español, está en inglés. Y por eso Javier Sierra estudia inglés, para poder leer lo mejor que se publicaba de nuestros temas, que era en inglés, que era en francés. Aimé Michel, Jacques Vallée. O sea, sí es importante el periodismo del misterio de Latinoamérica y España, pero ojo, venimos de ese origen que no es en nuestro idioma. Mira, lo que sí debemos de entender es que los casos que suceden en los Estados Unidos tienen una repercusión mediática a nivel planetario. Ahora y desde siempre. ¿Que ahora Latinoamérica le está ganando a lo que se está haciendo en Estados Unidos de los podcasts? Sí. ¿Que ahora Latinoamérica se ha posicionado como el punto geográfico más importante de los podcasts a nivel internacional? Estoy hablando nada más del misterio, ¿eh? Es cierto.
Latinoamérica está en los primeros lugares. Y desde luego no podemos obviar todo lo que viene atrás. Pero hay que recordar que antes de que todas las revistas importantes llegaran de tu país a América, estaba Contactos Extraterrestres. Bueno, Que hay clásico. tanto es así que hasta hubo una versión de Contactos Extraterrestres España. Ahí, Johanna, jamás te voy a quitar la razón, porque Contactos Extraterrestres es una de las revistas más cuidadas, más bonitas y más profundas que ha habido de ufología en el mundo. Se hacía en México y efectivamente el formato llega a España, es de México, con una versión española que hacía nuestro querido Enrique de Vicente. Aquí, de hecho, aquí en este canal, aquí en Insólita Experiencia, está la entrevista donde Enrique de Vicente nos dice todos los problemas, todos los aciertos, todo lo que pasó cuando sacaron la versión española de Contactos Extraterrestres. Y siempre me he lamentado yo de que luego en México se haya vivido al calor de lo que pasaba en España con las teorías OVNI, porque la teoría extraterrestre del fenómeno OVNI es una más de las cientos que podrían explicar el fenómeno y no es la mejor, no es la más satisfactoria. Es una más, pero luego en México empezó a ser la más fuerte y a la fecha es la que queda. Y a mí siempre me ha dolido porque Contactos Extraterrestres, que nace en México, era súper abierta y hablaba de la teoría psicosocial del fenómeno Tierra OVNI, hueca, de la teoría también paranormal, de la teoría paraufológica. Y luego eso se perdió, esa grandeza de la ufología mexicana a través de Contactos Extraterrestres se quedó simplemente en la teoría extraterrestre. Pero se perdió tanto en México como en todo el mundo. No, porque en la Francia cuestión, porque la cuestión extraterrestre era lo más sencillo para explicar algo que nadie entendía y nadie conocía. ¿Por qué? Porque sucedió esto, ¿cómo sabes que es extraterrestre? ¿Cómo? En no Francia se sabe. no, porque Aimé Michel y Jacques Vallée siguieron liderando esa parte social y esa parte más, digamos, analítica, científica del fenómeno OVNI. Estados Unidos ni se diga con el doctor Hynek, ¿no? Es la ufología científica netamente. Y en España hubo una escuela, la de Benítez, más extraterrestre, pero hubo otras como la de Jiménez del Oso y otros muchos pensadores, Ignacio de Arnaude, que mezclaban, ¿no?, la parte de la paraufología y la influencia de la mente en el fenómeno OVNI. Entonces, bueno, pues yo creo que venimos, ¿no?, de algo muy bonito que a la fecha estamos tratando de llevar al mundo del podcast. Así es, pues ahí está. Pues ya no hablamos de las profecías ni de las apariciones marianas Queda ni nada. pendiente para la próxima. Pero sí invitarlos a que se suscriban al canal de Chulitos del Misterio podcast aquí en YouTube y en Spotify, a través también de todas las demás redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Ahí síganos, porque así se va a poner un tanto acalorado. En algunos momentos estaremos nada más nosotros dos, en otros momentos habrá invitados. Amigos. Tendrás futbolistas muy importantes que te siguen y que los vas a invitar. Vas a tener actores, actrices. Cantantes, vamos a tener. Que va a ser como un diferenciador de todo lo demás que hacemos en los demás podcasts. Y yo creo que va a ser algo chidito, ¿no? Sí, también hay mucha gente que tiene dudas y me pregunta, ¿va a seguir Noche de Lluvia? ¿Va a seguir Encuentros? Por supuesto, Noche de Lluvia sigue, Encuentros Extraordinarios sigue, La Insólita también. Llega a los Chulitos del Misterio, pero ojo, no es lo mismo, no vamos a estar hablando de lo mismo en todos los podcasts. Noche de Lluvia va a seguir con la parte de los enigmas religiosos, profecías y todo lo que suelo hacer. Johanna con su línea de trabajo, y los Chulitos va a ser un formato diferente, más ameno, más anecdotario, más corazón, ¿no?, y alma de lo que vivimos en los viajes y de ese material que todavía no hemos sacado. Y yo espero que me dejes hablar, porque luego te pones bien intensa. Mira, he estado muy calladita en muchas partes de este podcast, a pesar de en otras partes te he cortado, pero créeme que he tratado de controlarme y espero que tú hagas lo mismo. Eso es una amenaza de que no me va a dejar hablar. Y espero que Fíjense, tú hagas una anécdota mismo. sobre esto. En una entrevista que tuvimos con Marty Gareda Johanna, y con Jordi, pero que la voy a contar. Aburrida de que cuentes lo mismo. No todos lo conocen. ¿Qué sucedió? ¿No me dejó hablar? ¿No me dejó hablar la señora? Bueno, pues tenía que aprovechar, lo he dicho públicamente en diversas ocasiones, porque veníamos de una entrevista en Colombia con Juan Jesús Vallejo, donde ni Juanje ni yo hablamos, y eso que Juanje era el presentador. La radio Caracol
cortó la emisión y Johanan seguía hablando. Entonces, pues una tiene Pero que que defenderse. a mí me presentan, estoy vía telefónica, pues me presentan y me dicen, pues arráncate, pues yo me aventé un monólogo. ¿Y qué hago? Pues si no, Mira, yo no escuchaba vamos a a poner nadie del no, otro lado, ¿qué hago? Pues como yo en me los, seguí. como en los debates presidenciales, pongamos un contador en los chulitos, cuando yo hable, cuando tú hables, vamos a contabilizar quién habla más. Y estoy segura de que vas a ser tú. Bueno, véanlo, no se lo pierdan, porque va a estar súper bueno y espero que me deje hablar Lourdes y yo creo que va a ser algo muy chidillo. Bueno, ahí está, síganlo. Chulitos del Misterio, Spotify, YouTube y en todas las redes sociales, ahí nos van a encontrar así tal cual. Sigan a Lourdes, ¿en dónde? En Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Síganla, estén muy al pendiente, todos los martes. A las 7:30 de la tarde, tiempo de México, estrenamos nuevo episodio. Spotify y YouTube, síganlo y recuerden, la insólita experiencia, tenemos ahora este nuevo formato, estaremos completamente en vivo con todos ustedes, les anunciaremos todos los podcasts que tenemos en la insólita experiencia, tendremos invitados especiales, tendremos a muchas personas que estoy seguro que les va a agradar y el horario también, ya sabe usted que ha cambiado el horario porque siempre lo hacíamos a las 10 de la noche, ahora lo estamos haciendo más temprano y es con la única intención de también llegar a todos los Johaneros Go que nos ven en países donde hay una diferencia horaria de 3 o de 4 horas que están aquí mismo en América y queremos también llegar con todos ellos que no han estado en un en vivo, pero sí han estado en los grabados y que nos conocen y que siempre les agradecemos cuando vamos caminando por las calles en Santiago de Chile, cuando estamos en Lima. Que es alucinante, Lourdes, que nos reconozcan, que nos digan, que nos pidan una foto, un autógrafo y que nos digan, me gustó el tema que abordó, oye, me quedé con la duda de tal invitada, me gustaría hacerle esta pregunta. Y dices, wow, la magnitud y el poder que tienen ahora los podcasts y estos programas que hacemos desde la Ciudad de México y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes que nos miran en todas partes del mundo. Así que estén muy al pendiente de las próximas transmisiones en vivo de Insólita Experiencia, también de las que tendremos grabadas, porque saben que constantemente estamos viajando por diversas partes del mundo, pero que cuando no estemos será todo completamente nuevo, pero todo grabado aquí, así como lo está mirando usted aquí en la casa de la Insólita Experiencia. Muchas gracias por haber estado aquí. Suscríbase a las redes sociales de Lourdes Gómez. Suscríbanse aquí a Encuentros Extraordinarios todos los miércoles 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. Un episodio nuevo y ya próximamente serán 2 entrevistas a la semana. Así que estén muy al pendiente también de la nueva temporada, del nuevo diseño, de la nueva producción de Encuentros Extraordinarios, que estoy seguro que les va a gustar, les va a encantar. Y aquí estamos para siempre recordarle que nos va a encontrar ahí en las redes sociales y también todo lo que implica el misterio. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas, muchas gracias, los espero la próxima emisión de Insólita Experiencia aquí en este canal del mismo nombre, Insólita Experiencia. Spotify y YouTube, los espero. Gracias, hasta la próxima.